Bueno, chicos, chicas, vamos a recomenzar, vamos a volver a trabajar algunos contenidos que hemos estado viendo en nuestros encuentros sincrónicos. Vamos a hacer una pequeña síntesis acerca de los 3 podcasts que tenemos para escuchar. Un podcast es sobre teorías del aprendizaje, un segundo podcast es una introducción a la obra de Jean Piaget y un tercer podcast es también una aproximación a la obra de Vygotsky. Vamos a intentar hacer una síntesis de esos 3 audios, ¿no? Y un poco volver a retomar algunos temas que hemos trabajado en nuestras clases. En principio planteamos que el problema del conocimiento, el pensar cómo los seres humanos conocen, es un tema que ha interesado a, digamos, la humanidad desde sus principios o desde sus orígenes, y que se han dado distintas respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros las personas conocemos el mundo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos remitirnos a una primera perspectiva, que es la perspectiva innatista, cuyo representante es Platón, y que postula que el conocimiento está preformado, o sea que los conocimientos que tenemos son conocimientos innatos, que se irán, digamos, pudiendo expresar a lo largo de la vida, pero que las posibilidades de conocer, de aprender, de reflexionar, de hacer filosofía, de hacer matemática, de hacer ciencia, ya es innata en cada una de las personas. Desde esta perspectiva, digamos que el medio ambiente no tiene mucha importancia, ¿no? Porque si el conocimiento o las posibilidades de conocer están preformadas, ¿no? Los estímulos externos no son relevantes. La segunda corriente o la segunda perspectiva, ¿no? Que son un poco a una pregunta, ¿no? Filosófica, ¿no? ¿Cómo se conoce? La da Aristóteles, y Aristóteles sería el primer empirista. Entonces nos viene a decir que no, que el ser humano recibe las impresiones desde el medio ambiente exterior, y acá el acento ya no está en las capacidades o en esas cualidades innatas, sino que en las acciones del medio ambiente, los estímulos, las impresiones, las sensaciones, que la tarea de ese ser humano es ordenar y organizar esto que viene desde afuera. Aristóteles era discípulo de Platón y postula, digamos, lo contrario a Platón hasta cierto punto, porque cuando se le pregunta a Aristóteles por la capacidad de la reflexión filosófica o del pensamiento abstracto, ahí, ¿no?, vuelve del lado de Platón y dice, no, esas son cualidades innatas. Hay otros empiristas más actuales, John Locke y David Hume, que son los que postulan que el ser humano es una hoja en blanco o una tabula rasa, y que el medio ambiente es quien ofrece todas esas sensaciones y todos esos estímulos, y que esos estímulos son los que tienen que ser reorganizados por los sujetos como para poder comprender el mundo. Entonces, desde estas 2 miradas, una mirada está, digamos, en la mirada innatista está como sobredimensionado el papel del sujeto, y en la mirada empirista está sobredimensionado el papel del ambiente. La escuela empirista, ¿no?, tiene, digamos, como ciertos efectos dentro de la escuela tradicional, dentro de los colegios, ¿no?, dentro de la educación en sus formas más tradicionales. Nosotros vemos en las escuelas quizás más antiguas, o si tenemos acceso a documentación que nos muestran cómo se distribuían las aulas o cómo se organizaba la enseñanza, vamos a ver probablemente que los docentes se paraban en una tarima, desde esa tarima impartían el conocimiento, dictaban clase, ¿no?, y que la tarea de los estudiantes era justamente, cual tabula rasa, ¿no?, recibir esos conocimientos y luego repetirlos en el momento del examen. El éxito de lo escolar era en la medida que se pudiera repetirlo más fielmente aquello que se había aprendido. Y había como algunas máximas, ¿no?, que circulaban por la escuela, como por ejemplo la letra con sangre entra, el refuerzo por la vía de los castigos, la repetición memorística, ¿no?, este tipo de prácticas. Estas 2 miradas, ¿no?, la innatista y la empirista, ¿no?, tienen como sus correlatos en distintas especialmente el empirista, tienen su correlato en distintas escuelas, ¿no?, psicológicas. Por ejemplo, el conductismo toma desde esta perspectiva empirista, ¿no?, esta idea del estímulo y la respuesta, ¿no? Entonces, la conducta es modelada desde el exterior, ¿no?, por intervenciones, ¿no?, sistemáticas, repetidas, ¿no?, con refuerzos positivos y negativos, ¿no?, hasta que el sujeto logra
responder a aquello que se le solicita. El conductismo puede tener un antecedente, no solamente un antecedente filosófico, sino también un antecedente de una investigación psicológica, que es la escuela reflexológica de Pavlov, ¿no? Pavlov era un investigador ruso que hacia fines del siglo XIX, ¿no? Desarrolla una serie de experimentos con animales, ¿no? En los cuales les hace, aprender o los obliga a dar una respuesta por condicionamiento. Los ejemplos son de los perros, ¿no? Que les hacía sonar una campana cuando les daba el alimento, los perros salivaban frente a la presencia del alimento, ¿no? Porque iban a comer, y luego repite esta experiencia, y finalmente lo que observa es que sin la presencia del alimento, pero frente al sonido de la campana, los animales brindan la respuesta que estaba condicionada por justamente la repetición de ese sonido y una relación artificial brindada con el alimento. Entonces, cuando estamos pensando todas estas teorías o todas estas perspectivas, podemos agrupar las teorías del aprendizaje como en dos grandes grupos. Las que conciben el aprendizaje por asociación, ¿no? Y ahí tenemos un representante que es la escuela conductista, ¿no? De la cual estuvimos hablando recién, ¿no? Y las que conciben el aprendizaje por reestructuración. Dentro del aprendizaje por reestructuración podemos pensar en la Gestalt, que es una escuela que postula que cuando el sujeto se encuentra frente a una situación nueva, frente a una información nueva, un conocimiento nuevo, lo que se produce es una interrelación que modifica el campo. Hay una reestructuración del campo, ¿no? El aprendizaje se da por insight. No llega a explicar muy bien cómo se produce, pero diría sea como, para ponerlo en otras palabras, se prendió la lamparita, ¿no? Esa persona por insight, ¿no? Se modifica y comprende rápidamente la nueva información, y esa nueva información reestructura, ¿no? O modifica su estructura cognitiva. La Gestalt sería una teoría del aprendizaje por reestructuración, pero que no se interesa por pensar en el origen, o sea, no hace el trabajo de analizar cómo aprenden los niños, cómo aprenden los jóvenes, cómo aprenden los adultos, o sea, es una teoría no genética. El otro representante de las teorías del aprendizaje por reestructuración es básicamente Jean Piaget, ¿no? O sea, ya estamos acá pensando en el campo de las teorías constructivistas, de los cuales vamos a mencionar a Piaget y a Vygotsky. Piaget y Vygotsky son dos autores que justamente postulan que el aprendizaje no se da por copia de la realidad. Sin embargo, sus dos programas de investigación son bien distintos. Piaget nos plantea un programa de investigación epistemológica con base empírica. Él se propone o intenta responder cómo es que los seres humanos logran desarrollar el conocimiento científico, para lo cual va al origen, va a aquellos niños pequeños, a aquellos bebés, y empieza a observar cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Es un programa de investigación que se sostiene, ¿no? Todavía, y que se sostuvo a lo largo de muchos años, que Piaget lo sostuvo durante décadas, es muy sólido, y hay una cuestión que es importante que mencionemos, que Piaget, nace en el mismo año que Vygotsky, ambos nacen en 1896, pero Vygotsky muere tempranamente y Piaget muere en 1980, o sea, Piaget alcanza los 80 años, con lo cual 60 años de investigación le permitió a Piaget revisar su obra, revisar sus primeros artículos, revisar sus primeras interpretaciones, revisar sus primeras publicaciones y poder reescribir algunos aspectos de su obra. O sea, su obra es una obra consolidada porque él tuvo tiempo de volver a investigarla y volver a revisar aquello que había planteado en sus primeros trabajos escritos. Piaget postula tres cuestiones que son claves para entender. En principio, la tesis que él nos plantea es el constructivismo. Él dice que el conocimiento se construye, con lo cual rechaza dos perspectivas, que son la innatista, esta idea de que el conocimiento está preformado en el sujeto, ¿no? O sea que el conocimiento es innato, y la empirista, que el conocimiento viene desde el exterior y que el sujeto sería como un receptor de ese conocimiento, de esos estímulos. Entonces, él nos plantea algo
una posición distinta de estas dos, rechaza esas dos tesis, esto es claramente. Luego, su perspectiva es una perspectiva interaccionista. ¿Qué significa ese interaccionista? Significa que él ubica a ese sujeto en interrelación, en una interrelación dinámica con el objeto de conocimiento. Hay un permanente conocimiento y reconocimiento y reestructuración de ese objeto. Entonces, esa relación es una relación dialéctica, es una relación dinámica, es una relación, obviamente, donde ese sujeto va permanentemente aplicando esquemas de acción sobre el objeto de conocimiento. Si tuviéramos que mencionar cuál es la unidad de análisis para la epistemología genética, es justamente esta interacción, es esa dinámica. Podemos decir que es el esquema de acción, la unidad de análisis, ¿no? Pero cuando pensamos en el esquema de acción estamos pensando justamente en ese mediador entre el sujeto y el objeto. La tercera, o otros de los aspectos que nos presenta Piaget es, él dice que el objeto es todos podemos conocer que el objeto está presente, sus características, ¿no? Pero en eso hay un consenso, ¿no? Pero que nuestras posibilidades de conocer el objeto dependen de nuestros esquemas de acción o dependen de nuestra estructura cognitiva. Entonces, esto él lo llama realismo crítico. Dice, nosotros podemos conocer la realidad de acuerdo a nuestros esquemas o a los esquemas que tengamos construidos o a la totalidad de nuestra estructura cognitiva. Nuestra estructura cognitiva nos permite conocer la realidad acorde a lo que nosotros podemos llegar con los elementos con los que podamos interactuar, ¿no? O sea, en la medida que vayamos interactuando con ese objeto se va a ir modificando. ¿Se modifica el objeto? No, el objeto no se modifica, sigue exactamente igual, los que nos modificamos somos nosotros. Entonces, en esta relación con el objeto hay una relación permanente en la cual lo que se va reconstruyendo es la estructura cognitiva. Por eso es aprendizaje por reestructuración. Quien se reestructura es el sujeto. En el caso de Vygotsky era un autor ruso, ¿no? Nacido en Bielorrusia, nace en el mismo año que Piaget, en 1896, pero muere en 1934, muere a los 37 años de tuberculosis, una enfermedad que, digamos, lo acompañó durante gran parte de la vida, o sea, tuvo muchos periodos donde tuvo que, digamos, guardar cama, estar en reposo, pero sin embargo nos lega una obra sumamente importante. Y hay algunos conceptos que nosotros trabajamos muy fuertemente de la obra de Vygotsky, como por ejemplo zona de desarrollo próximo. La obra de Vygotsky, ¿no?, tiene algunas características muy particulares. Por un lado, las condiciones de vida en las que Vygotsky vivió. Él nace en una Rusia zarista, es miembro de una familia judía, tiene limitaciones para ingresar a las escuelas por su condición de judío, que las escuelas tenían como cupos, ¿no?, para alumnos de otras naciones, ¿no? Y logra superar todos estos avatares, ¿no? Y luego vive la Revolución Rusa. Vygotsky era marxista, ¿no? Vygotsky fue convocado para fundar una nueva psicología, una psicología de tipo marxista, una psicología materialista, ¿no? Y pasa a formar en 1924, o sea, muy muy joven, ser miembro del Instituto de Psicología de Moscú, cuyo director era Alexander Luria. Van a leer ustedes muchos que se menciona en la obra de Vygotsky a Luria, y Luria era en realidad el director del instituto y Vygotsky era un miembro del instituto, un miembro destacado, pero en conjunto realizaron muchas investigaciones. Buena parte de las investigaciones en el campo o en los territorios las desarrollaba Luria y luego las pensaban con Vygotsky. Ya les digo por esto de situación de enfermedad de Vygotsky. Cuando decimos que Vygotsky, la situación de la obra de Vygotsky fue compleja, hay distintas razones. Por un lado, porque Vygotsky escribía en ruso, ¿no?, y los lectores de ruso no se encuentran en todo Occidente. O sea, la obra de Vygotsky tardó en ser traducida y se traduce recién en 1960, ¿no? Por lo menos se traduce y se edita en 1962. En Argentina, la primera traducción en castellano de Pensamiento y Lenguaje
se realiza en 1964. La obra de Vygotsky tiene entonces esta primera dificultad, que es el idioma. Vygotsky lo lee a Piaget, ¿no?, estando vivo, ¿no?, y en la obra Pensamiento y lenguaje hace una crítica de los postulados de Piaget, y Piaget le da la razón, pero muchos años posteriores, porque Vygotsky critica a uno de los primeros Piaget, o a una de las primeras partes de la obra de Piaget. Piaget prologa ese libro, ese primer libro traducido, y le da la razón a Vygotsky y lamenta no haber podido tener el contacto suficiente en ese momento como para poder interactuar. Primero por las distancias, por la situación de aislamiento en relación a Rusia o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado por la muerte temprana, ¿no?, de Vygotsky. Otra de las cuestiones es que, al ser la obra de Vygotsky una obra producida dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, Occidente no acepta, ¿no?, digamos, este intercambio. Entonces ya esa obra pasa a tener un carácter no demasiado permitido. Así que la barrera del lenguaje, la barrera de la política, la cortina de hierro, ¿no?, que separaba ambos mundos y no permitía la interacción fluida entre ambos mundos. Y la otra cuestión es que además dentro de las repúblicas, dentro de la Unión Soviética, ¿no?, hubo algunos momentos de ciertas prohibiciones de algunos aspectos de la obra. Sobre esos temas, ¿no?, que podríamos decir que son temas de historiografía, no son totalmente ciertas esta idea que la obra de Vygotsky estuvo proscripta en su totalidad. No es totalmente cierta que Vygotsky fue perseguido. Estas cosas no ocurrieron, sino que hubo algunos documentos que fueron prohibidos, algunos textos que se proscribieron, algunas temáticas que no se aceptaron. Pero no es algo completamente masivo. El tema es que cuando llega a Occidente, ¿no?, se traduce al inglés, del inglés al castellano, y se comienza a trabajar la obra de Vygotsky. La obra de Vygotsky es muy interesante porque él plantea una crítica al modo de trabajo de la psicología, ¿no? La psicología, si ustedes pensamos, la psicología más clásica siempre piensa en, si ustedes estudiaron en el secundario, esos manuales donde estudian atención, memoria, percepción, lenguaje, ¿no?, y aparecen como elementos que son aislados. Vygotsky dice que estos elementos no se pueden estudiar aisladamente, ¿no?, que si yo, una cuestión como la atención o la percepción no puede ser estudiado por fuera de la memoria, por fuera del pensamiento, por fuera del lenguaje, ¿no? Yo les di un ejemplo en una clase que tuvimos sincrónica. Digo, voy caminando por la calle, escucho una determinada canción, ¿no?, entonces la percibo, presto atención, y esas dos cuestiones, percepción y atención, me producen evocar una cantidad de cosas que hacen a la memoria, ¿no? Entonces ahí tenemos reunidos estos elementos. Vygotsky plantea que la unidad de análisis en psicología tendría que ser la conciencia. Y la conciencia es justamente esta posibilidad de pensar, ¿no?, todos esos elementos en interacción. O sea, pensar el lenguaje, pero pensar el pensamiento, ¿no? Considerar el pensamiento teniendo en cuenta los significados y el lenguaje, ¿no? O sea, cómo pensamos, cómo nos expresamos. Entonces, cuando decimos esto de una unidad de análisis, que lo dijimos recién cuando hablamos de Piaget, dijimos la unidad de análisis es la interacción. Cuando pensamos en una unidad de análisis, estamos pensando en una molécula, para dar un ejemplo. La molécula es la menor porción de materia representativa de alguna cosa. Por ejemplo, la molécula del agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si nosotros separamos esos átomos, separamos el oxígeno del hidrógeno, ya no tenemos agua. Entonces, la conciencia para Vygotsky sería justamente esa combinación de esos átomos, como si fueran esas porciones: atención, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción, ¿no? Todo esto para Vygotsky estaría como sería el objeto de estudio o la unidad de análisis en la psicología. Así como el programa de Piaget era un programa epistemológico, porque a él le interesaba conocer cómo los seres humanos lograban hacer ciencia, el programa de Vygotsky es un programa psicológico, ¿no?
Y él nos plantea justamente un sujeto semiótico. Él va a decir, va a plantear dos cuestiones que modifican, ¿no? Al hombre, a los seres humanos. Él toma de Engels la idea del trabajo como el trabajo que no es un trabajo alienado es un trabajo que se hace para otros y que uno no recoge sus frutos, no recoge su creatividad, no recoge su satisfacción, sino que es un trabajo que se hace para un otro. Él recoge la idea de Engels del trabajo como el trabajo que modifica, que crece, que permite el desarrollo de los seres humanos, esas acciones que nos permiten crecer, satisfacernos, crear, sentirnos vivos, conectarnos con otros, cooperar. Y él va a tomar dos cuestiones que son los instrumentos y los signos. Cuando hablamos de instrumentos, son esos instrumentos que permiten modificar la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una pala, el arado, un objeto mecánico, ¿no? Entonces, los instrumentos son objetos de la cultura que los seres humanos desarrollan y que le permiten realizar el trabajo sobre la naturaleza. Y la otra cuestión que a Vygotsky le interesa, que es la que verdaderamente a él le parece que es eminentemente humana, es los signos. Los signos son las palabras, los símbolos, aquello que representa algo y que tiene un significado que es socialmente compartido. ¿Por qué va Vygotsky a seleccionar los símbolos o los signos especialmente y dejar de lado los instrumentos? Porque él plantea que los instrumentos también pueden ser usados por otras especies. Por ejemplo, los primates superiores, ¿no? Los grandes monos, utilizan en sus acciones, pueden llegar a utilizar algunos instrumentos. Hay experimentaciones, la Gestalt ha hecho muchísimas experimentaciones en ese terreno, poner a un mono en una habitación, poner el alimento en un lugar muy alto y poner un bastón a su alcance. Entonces el mono observa que no puede alcanzar el alimento porque está muy alto para él, entonces toma el palo y con el palo, que sería el instrumento, golpea, ¿no? El cacho de bananas, caen las bananas y se puede alimentar. Entonces fíjense que ahí hay una mediación entre ese mono, ¿no? Y el alimento, que es a partir de ese instrumento. Entonces Vygotsky va a considerar que lo que es eminentemente humano, que nos separa verdaderamente de los primates superiores, son los signos. Entonces el sujeto que nos va a presentar Vygotsky es un sujeto de la cultura, un sujeto mediado semióticamente. Los signos, así como los instrumentos permiten modificar la naturaleza, los signos con lo que le va a permitir al ser humano es modificarse a sí mismo. Bueno, esto es una pequeña síntesis de estos temas que estuvimos trabajando en los 3 podcasts y que yo los invito a escuchar nuevamente. Nos seguimos viendo en las clases y cualquier consulta siempre por los foros. Muchas gracias.